Buenos días, el tema que veremos el día de hoy es la expansión europea, que lo podemos encontrar en las páginas 162 y 163 de su libro de Ciencias Sociales. Para la clase de sexto grado, quien les saluda Mr. Harold Rodríguez. Les repito, el tema es la expansión europea, que cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo también a el descubrimiento de América. Es importante mencionar el siguiente dato, y es el que aparece en pantalla, que en el año de 1492 en este año es donde Cristóbal Colón llega por primera vez a tierras americanas. Ustedes ya saben, en el video pasado que vieron, se recordarán que las primeras islas descubiertas por Colón estaban en el Caribe americano, ¿verdad? Países como Cuba, entre otros, pues ahí es donde llega por primera vez Cristóbal Colón. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó antes de 1492? O sea, nos vamos a enfocar específicamente a años anteriores del famoso descubrimiento de América, sobre todo en Europa, ¿verdad? Que era lo que acontecía en este continente, conocido también como el viejo continente, ¿verdad? Importante entonces que prestemos atención para poder resolver algunas preguntas de la guía. Ok, a continuación les estoy mostrando lo que es una imagen de los vikingos, donde podemos decir que estos eran unos antiguos europeos que también se dedicaban a navegar y que también se dedicaban a colonizar y conquistar nuevas tierras. Tal es el caso que los vikingos lograron colonizar islas como Islandia, también Groenlandia, ¿verdad? Que actualmente pertenece a Dinamarca, y que también déjenme comentarles que los vikingos llegaron antes que Cristóbal Colón a tierras americanas, es decir, a nuestro continente. Llegaron a una isla que estoy mostrando a continuación, que es la isla de Terranova, que pertenece actualmente a los Estados Unidos y que lógicamente estuvieron muy poco tiempo, ¿verdad? Llegaron a América antes que Colón, pero no trataron con los indígenas ni estuvieron mucho tiempo. Por eso es que no se considera un acercamiento tan que repercutió sobre todo en América. No se les considera a ellos como unos verdaderos colonizadores de América. Pero sí, es importante mencionar que ellos llegaron antes que Cristóbal Colón a nuestro continente, allá por el siglo IX aproximadamente. Ahora la pregunta es, ¿de dónde eran provenientes los vikingos? Ya dijimos que de Europa, pero específicamente venían de una península que ustedes ya la conocen y lo vieron en clases pasadas, que es la famosa península escandinava, que compone actualmente de los países como Noruega, Suecia, Finlandia, ¿verdad? Dinamarca también es un país que se relaciona con los vikingos. De hecho, muchos vikingos eran provenientes de ahí. Pues entonces de la región nórdica, que se le conoce también a esta región, de Europa es donde eran provenientes los famosos vikingos, que ya dije que eran famosos navegantes y que también se dedicaban a conquistar tierras nuevas. Bien, ahora hablemos de España. España en este momento, o es decir, antes de 1492, no vivía momentos muy buenos porque estuvieron durante 800 años, o es decir, 8 siglos, en una famosa guerra que se conoce como la Guerra de la Reconquista Española. ¿Qué sucedió en esta guerra? Pues España, como dije anteriormente, tuvo una guerra con un grupo llamado los moros, que cuando hablamos de moros nos referimos a los árabes y musulmanes del norte de África. Vean ustedes en pantalla. Entonces, imagínense ustedes, 800 años en guerra, donde los moros querían invadir todos los reinos de España, porque antes se dividían en reinos, y al igual que actualmente, ¿verdad? Siguen pues vigentes muchos de estos reinos. Entonces, durante 800 años, esto provocó que España estuviera económicamente con pobreza, que económicamente España también estuviera con muchas dificultades sociales, donde sus reinos estaban muy divididos, donde no había unión de sus reinos, y por eso es que los árabes se aprovecharon de esta situación. Pues bien, luego más adelante hablaremos sobre cómo solucionaron este problema, aunque les podría mencionar que fue con ayuda de dos famosos reyes de España como son Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, donde estos reyes pues se casaron y así fue como unieron lo que es varios reinos de España y finalmente pues lograron expulsar de España a los famosos moros. Pues bien, entonces España vivía momentos críticos antes del descubrimiento de América. En general en Europa había un acontecimiento que ustedes lo vieron también en la semana pasada o en videos pasados sobre lo que es la caída del Imperio Romano de Oriente, que usted ya sabe que se dio en el año de 1453. Como pueden ver en pantalla, ahí tenemos un recuadro de donde se ubicaba lo que es el Imperio Romano de Oriente, que déjenme comentarles que este imperio fue derrotado por los otomanos. ¿Quiénes son los otomanos actualmente? Pues geográficamente se encontraban en Turquía, ¿verdad? Estamos hablando del Oriente Europeo.
¿Qué sucedió? Cuando destruyeron el Imperio Romano de Oriente, en la famosa capital que es Constantinopla, entonces a partir de este momento los turcos se apoderan de Asia, del comercio asiático, y bloquean todo el comercio, y así es como los españoles, portugueses y los demás países europeos prácticamente tenían bloqueado, no podían viajar ahí porque los turcos los podían destruir, ¿verdad? Los turcos tenían mucha capacidad militar, entonces la única ruta que se conocía en este año para poder llegar a Asia era a través del mar Mediterráneo, ¿verdad? Que es el que estoy mostrando con mi dedo. Pero lógicamente con el bloqueo de los turcos, entonces los productos asiáticos ya no podían llegar al occidente europeo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer estos países como España, Portugal, Francia, Inglaterra, etcétera? Pues estos países tuvieron que buscar una nueva ruta, ¿verdad? Y déjenme comentarles que el primer país, antes de eso es importante mencionar qué era lo que buscaban los europeos en Asia. Pues buscaban varios productos como los perfumes, como algunas telas, madera, algunas piedras preciosas, pero el producto principal que ellos buscaban es el que estoy mostrando en pantalla y son las especias. Las especias pues eran un condimento muy importante y aún siguen siendo igual, ¿verdad? Que era muy básico en la gastronomía europea, entonces era una necesidad que los europeos tenían para adquirir estos alimentos o sobre todo estos productos que son denominados especias. Entonces, esto era lo que buscaban especialmente, especias. Ahora bien, yo dije anteriormente que los europeos buscarían una nueva ruta. Pues déjenme comentarles que los portugueses, que lo tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? En la península ibérica, lograron descubrir una nueva ruta y esta fue a través de las costas africanas, vean. Entonces, a través de las costas africanas ellos descubrieron que podían llegar a Asia y ya no solamente por el mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces Portugal adquiere estos productos que eran básicos de Asia y así se convierte en una de las potencias mundiales con este famoso descubrimiento. Eh, Portugal entonces se convierte en una gran potencia europea. Ahora, habían varias percepciones sobre la Tierra. En este caso había solamente una específicamente. Hay cosas del pasado que nosotros las vemos como obvias, pero que antes eran cosas no muy, no de mucho conocimiento. Por ejemplo, la forma de la Tierra. Ustedes ven en pantalla, en esta época, la gente aún creía que la Tierra era plana, que la Tierra era sostenida por 4 elefantes y que estos 4 elefantes estaban sobre una tortuga. Y habrá gente que diga que loco, que bobo, pero realmente eran cosas que en el pasado no se manejaban, que eran cosas que se creían, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es una percepción. Entonces, ya luego se darían cuenta que la forma de la Tierra era otra. Ahora bien, esta también es una época de herejía. ¿Qué es eso de herejía? Pues es una persecución de la iglesia contra aquellos que decían lo contrario a ellos. Por ejemplo, Galileo Galilei, no sé si lo han escuchado hablar sobre él, pero Galileo Galilei fue el primero o uno de los primeros que se atrevió a decir que la Tierra era redonda, que lógicamente para aquella época era un pecado poder decir que cosas contrarias a la iglesia, porque la iglesia decía que la Tierra era plana, pero Galileo Galilei decía que era redonda. Entonces a Galileo Galilei se le consideraba un hereje, es decir, un contrincante de la iglesia, por ende un pecador. Entonces vean ustedes, ya más años después los de la iglesia católica pidieron perdón por haber acusado falsamente a estos personajes de la historia. Ahora bien, Cristóbal Colón, que es el personaje que nosotros conocemos mucho, y déjenme comentarles que Colón sí sabía que la Tierra era redonda, ¿verdad? Colón no era de los que pensaba que la Tierra era plana y que era sostenida por estos animales que mencioné anteriormente. En el caso de Colón, estuvo aproximadamente 8 años preparando un plan colombino, el famoso plan colombino. Y bueno, antes que todo, Colón realizó diferentes estudios, ¿verdad? No fue que se aventuró a lo loco, no fue que él dijo mañana me voy para Portugal, no dijo, no es que mañana me voy para Asia, porque realmente donde ellos querían llegar era Asia. Entonces Colón presentó su plan a Portugal, ¿verdad? Que es, aquí tenemos la bandera. Pero el rey de aquel año, o el rey de aquel momento, que era Juan II, él dijo que no le interesaba el plan de Colón. ¿Por qué? Porque los portugueses ya sabían que podían llegar por las costas africanas y no les interesaba llegar por otro lado. Ahora bien, llegaron, después Colón, muy tristemente, se fue para España, para el famoso reino de Castilla,
Y ahí es donde Colón presentó el plan a los reyes de España, a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que ya mencioné anteriormente, contrajeron matrimonio y así fue como unieron a dos famosos reinos, el reino de Castilla y el reino donde gobernaba Aragón. Ok, España en primera instancia rechazó el plan, ¿verdad? No le importó, porque lógicamente estaban muy pobres por la famosa guerra que tuvieron contra los moros. Entonces, básicamente no les importó. Pero bien, luego ahí tenemos a los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Pero Cristóbal Colón no se dio por vencido y pidió ayuda a dos famosos hermanos de apellido Pinzón, Vicente Pinzón y Francisco Pinzón, que eran famosos marineros y que tenían muy buenas relaciones con los reyes de España. Pues estos eran amigos de Colón también y hablaron en bien de Cristóbal Colón ante los reyes. ¿Qué sucedió? Que los reyes entendieron que España no tenía nada que perder porque económicamente estaba muy pobre y lo que ellos necesitaban era pues recursos naturales, en este caso especias, algunos minerales, ¿verdad? Que eran importantes en aquella época. Pues así fue como los hermanos Pinzón convencieron a los reyes católicos de España. Y es ahí donde inicia el viaje de Colón, donde los reyes católicos en un famoso contrato llamado las capitulaciones de Santa Fe, es decir, un contrato donde estipulaba con qué condiciones viajaría Cristóbal Colón. ¿Quiénes eran los tripulantes de Colón? Pues en su mayoría eran privados de libertad, en otras palabras, personas que habían cometido delitos en España, ¿verdad? Ladrones, asesinos, etcétera. Entonces, esos eran los mayores acompañantes de Colón. Sin embargo, ya sabemos que los hermanos Pinzón también fueron sus acompañantes y tuvieron tres famosas embarcaciones que son la Niña, la Pinta y la Santa María, que a propósito, como dato curioso, Cristóbal Colón viajó en la Santa María. Y algo importante también que la gente piensa erróneamente es que estos tres barcos también llegaron a Honduras y no es cierto. Estos tres barcos solo fueron del primer viaje. Las otras embarcaciones para poder llegar a territorio hondureño fueron otros. Ok, entonces ya sabemos, fueron 4 viajes. Ahí tenemos representado los 4 viajes de Colón. El primer viaje en 1492 a 1493. Aproximadamente estuvieron 10 meses aproximadamente. El segundo viaje, que fue el más largo, ¿verdad? De 1493 a 1496. Además fueron aproximadamente 17 barcos que salieron desde España. El tercer viaje es importante porque aquí es donde descubre el primer país en tierras continentales, es decir, ya no en islas, sino en tierra continental, que fue Venezuela. Y en el cuarto viaje, pues, que se desarrolló en el año de 1502, en este viaje es donde descubre nuestro territorio hondureño. ¿Dónde llegó por primera vez Colón a Honduras? Pues a la famosa isla de Pinos, ¿verdad? Que actualmente se conoce como la isla de Guanaja. Se le conoce como la isla de Pinos por la abundancia de este árbol, ¿verdad? Aparte de eso, en el cuarto viaje, Honduras fue el primer país descubierto en Centroamérica. Ya después pues visitó Nicaragua, Costa Rica y también Guatemala. Luego se dio lo que es la conquista española, que inicia con la muerte de Lempira, quien fue asesinado por Rodrigo de Ruiz, un español conocido a nivel europeo y también en nuestro país por varios historiadores. Bien, esto ha sido en resumen entonces el descubrimiento de América, o también conocido como expansión europea. Recuerden enviar las guías pendientes, el parcial ya se está terminando. Así que muchas gracias por su atención, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la clase de Zoom. Realice sus tareas, estos videos son muy importantes porque usted los puede volver a ver, los puede volver a escuchar y usted se puede ir pues apropiando de la información que estamos abordando en la clase. Así que cuídese mucho.